entrañables. Marcelo, su esposa, nos han tratado el pastor Marcelo con un cariño, uno no puede decir nada porque lo que diga ahí está dispuesto para atender, para servir. Bueno, ha sido una bendición y también lo es en esta mañana compartir con vosotros la palabra del Señor. Quiero invitaros por favor a acompañarme, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15 y vamos a acercarnos a tal vez una de las parábolas más conocidas de Jesús. Lucas capítulo 15 y vamos a reflexionar sobre la parábola del Hijo Pródigo, la conocida como parábola del Hijo Pródigo. Si tienes tu Biblia abierta allí, márcalo y pon tu mano ahí y vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga por su palabra. Ora por mí también, que el Señor me use con su gracia para ser instrumento de bendición en esta mañana. Amén. Señor, aquí estamos. Te damos gracias por este momento que tú has diseñado, que has preparado para poder congregarnos en este primer día de la semana para honrar tu nombre, para encontrarnos unos con los otros, estimularnos en la fe, adorarte juntos. Señor, apoyar a nuestros hermanos como hicimos hace un momentito, que están pasando por momentos de aflicción, y también recibir tu palabra. Y yo te pido que pases por alto mis debilidades, mis imperfecciones, y tu gracia me asista en esta hora para compartir tu palabra con mis amados hermanos aquí en Madrid. Te doy gracias por esta oportunidad y juntos honramos tu nombre. Amén. Amén. Vamos a leer en primer lugar los primeros versículos. Es muy importante cuando leemos una parábola, es un criterio hermenéutico fundamental, entender el marco, la ocasión. La ocasión nos da una pista que abre una ventana de iluminación acerca de por qué Jesús dice o enseña determinada parábola. Y los dos primeros versículos del capítulo 15 nos dan la ocasión. Dice así la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, y a partir de aquí Jesús narra tres parábolas en realidad. Narra en primer lugar la parábola de la oveja perdida, en segundo lugar narra la parábola de la moneda perdida, lo vincula y dice, oh, qué mujer, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar narra Jesús esta parábola, que esto es una joya, es una joya en estado puro. Vamos a leerla una vez más. No podemos perder la ocasión cada vez que tengamos de leer esta parábola. Dice así la palabra del Señor. Versículo 11. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Acá en la mochila, en el bolsillo de la mochila de afuera, tengo el mando a distancia para manejar el PowerPoint. He preparado unas pequeñas imágenes para acompañar esta palabra. Perdonar estos son los problemas del directo, diría un chiste así muy, muy cutre, ¿no? He titulado esta reflexión, copiado el título de esta reflexión, de un título el título de un libro que me ha bendecido mucho, Timothy Keller, El Dios pródigo. Él hace una reflexión que analiza toda esta parábola y titula su libro de esta forma. La figura central de esta parábola es el Padre. Se repiten en 12 ocasiones la palabra Padre en esta parábola. ¿Por qué este autor titula su libro El Dios pródigo en lugar del Hijo pródigo? La definición de pródigo que nosotros encontramos en el diccionario de la Real Academia Española tiene distintas acepciones, 4 acepciones. Es un adjetivo calificativo dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles. Segunda acepción, que desperdicia generosamente su vida en otra cosa estimable. Esta acepción es interesante. Da su vida generosamente en algo estimable. Tercera acepción, muy dadivoso. Cuarta, que tiene o produce gran cantidad de algo. La naturaleza es más pródiga y fecunda que la imaginación humana, pone como ejemplo la RAE. Quien es pródigo realmente en esta historia es el Padre. El Padre es un Padre pródigo, es un Padre que da a mano llena, que da su vida, que da todo cuanto tiene, que espera pacientemente, que incluso convive con un hijo que por la narrativa de la parábola no tenía mucho interés en convivir con él, sino más bien estaba tal vez esperando la muerte de su padre para comenzar a vivir. El autor de este libro dice que si el Evangelio fuera un lago, la parábola del hijo pródigo sería la zona de sus aguas más transparentes y más cristalinas. Y la verdad que cuanto más analizamos y más reflexionamos sobre esta parábola, más riqueza sacamos. Años atrás leí un libro de esos que te conmueven hasta las lágrimas. El retorno, el abrazo del Padre, el retorno del hijo pródigo. Un libro que planteaba la tesis de que todos somos el hijo menor, todos somos el hijo mayor y todos estamos llamados a ser
el Padre. Yo en esta mañana quisiera reflexionar con vosotros acerca del Padre. Las características de estos hijos son tremendamente interesantes y creo sinceramente, hermanos, que todos nos podemos identificar y nos debemos identificar en alguno o en otro aspecto con estos hijos. El menor es un inmoral, un hombre inconsecuente con el amor de su padre, un derrochador, un ingrato, un insensible, un egoísta, un hombre movido por pulsiones irrefrenables. Muchos episodios de nuestra vida han estado marcados por esta realidad. Freud, el psicoanalista, definía que el hombre está regido por dos impulsos fundamentales: la pulsión de vida, el eros, y él asocia en toda su descripción a lo relacionado con lo erótico, etcétera, etcétera, y el tánatos, la pulsión de muerte. Y de alguna manera la Escritura denuncia esta realidad. Este hijo estaba movido por una pulsión supuestamente de vida, que estaba lejos del padre, por un impulso, por un flujo interno que lo movía en una determinada dirección, irrefrenable tal vez. En palabra del apóstol Pablo sería esa fuerza de la carne que me empuja, ese deseo, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Hallo en mi ley, en mi cuerpo, otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Esta parábola describe esta realidad de una manera preciosa. Este hombre movido, este hombre inmoral. Pero el otro está físicamente cerca del Padre, no es un inmoral, pero es un moralista. Es un hombre que se posiciona por encima de los otros en función de sus propias justicias, de sus propias virtudes, de sus propios méritos, que cumple religiosamente con sus obligaciones, que vive cerca del Padre, pero muy lejos de la comunión con el Padre. Por eso creo que es válida la reflexión de identificarnos de alguna manera con estos dos estilos de vida que nos alejan de vivir una vida de comunión y de cercanía con nuestro Padre Celestial. Pero en esta mañana, yo, hermanos, quisiera que nos centráramos en la figura del Padre, que, a ver si, ahí está. Me gustaría invitaros a hacer una especie de ejercicio de imaginación. Vamos a hacer una especie de un ejercicio de imaginación. Vamos a pensar, si tuviéramos quizá en esta mañana la oportunidad de pensar que este Padre es un hombre entrado en años, maduro, entrañable, cálido, y tuviéramos la oportunidad de compartir una tarde con ese Padre, y pudiéramos sentarnos con ese Padre y decirle: usted que ha vivido tantos años en la vida, usted que está lleno de tanta sabiduría, ¿qué podría compartir conmigo? ¿Qué consejos me daría? Y vamos a reflexionar sobre algunos consejos que yo creo que son fieles a la correcta interpretación del texto bíblico y que pueden enseñarnos mucho a cada uno de nosotros. En primer lugar, yo creo que este Padre nos podría decir que debemos tener presente. ¿A dónde tengo que apuntar? Hacia arriba, hacia allá. Ahí está. Ahí está bien, ¿no? Ten presente, nos diría este Padre, ten presente que no todo en la familia sale tal como hemos esperado o como hemos planificado. ¿Cuántos saben que muchas veces en la vida los mejores planes, los mejores ideales, las mejores expectativas de pronto se tuercen? ¿Le estoy hablando en chino básico o hablo en castellano puro y llano?
Muchas veces nuestros mejores sueños, nuestros mejores ideales, nuestras mejores intenciones se comienzan a torcer. Este padre, estoy seguro, que no tenía este plan, este proyecto para sus hijos, ni para el menor ni para el mayor. ¿Qué padre, qué madre planifica un hijo rebelde? Un hijo que toma decisiones desacertadas. Nadie en su sano juicio. ¿Qué esposo, qué esposa planifica casarse para al cabo de pocos años experimentar la frustración, el dolor, la amargura, la decepción? Nadie. ¿Qué padre o madre se vuelcan por años en sus hijos para un día encontrarse que vienen a hacerle un planteamiento como el que le hace este hijo menor al papá? Padre, dame la parte que me corresponde y yo me voy a marchar. Nadie. Sin embargo, este padre es un modelo de un amor sensible, respetuoso, es modelo de ternura, es modelo de generosidad, es modelo de perseverancia aún en medio de esas circunstancias. Muchas veces nosotros nos topamos de cara con los cristales rotos de nuestras expectativas frustradas. Queríamos lo mejor, pusimos lo mejor de nuestra parte y de pronto las cosas se comenzaron a torcer. Tal vez le dijimos sí al Señor y abrazamos ministerios y nos involucramos, invertimos en otros, desgastamos de lo nuestro propio y podemos estar como estaba el apóstol Pablo escribiendo allí, 2 de Timoteo, una epístola que nadie que tenga un corazón sensible puede terminar de leerla sin que rueden lágrimas por sus ojos. Todos me han abandonado. Todos me han abandonado. Tal vez tú estás en esta mañana en este lugar y eres un abuelo, una abuela que ve cómo sus hijos o sus nietos se han metido en situaciones difíciles. Y ese no era el plan. Esa no era la idea. Esta parábola, este padre nos diría, ten presente, pon en tu presupuesto, cuenta con ello, ten en cuenta que muchas circunstancias en la vida no salen conforme habíamos pensado. Pero hermano, déjame decirte, la historia no está acabada. Dios tiene la última palabra. El punto final todavía no está puesto. Este padre nos diría esto. En segundo lugar, yo creo que nos diría, haz lo mejor hoy para no ser consumido por la culpa o el remordimiento el día de mañana. Nosotros realmente solo tenemos el presente. Hoy en día se han puesto de moda terapias, psicoterapias que se llaman de la tercera generación, que hablan de tomar conciencia, de estar presentes en el hoy. No hacía falta esto. La palabra del Señor hace muchísimo tiempo que nos viene hablando de esta realidad. Este padre es un padre que supo estar presente cada uno de sus días haciendo lo que tenía que hacer ese día de manera tal que cuando la vida se torció, cuando los hijos tomaron decisiones equivocadas, no tuvo reproches hacia sí mismo. No tuvo que vivir con la culpa de ver que no hizo cuando debía hacer lo que debía hacer. Nosotros estamos llamados a vivir el presente con plenitud, en el poder, en la autoridad, en la sabiduría que nos da el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Hoy en día muchas personas viven atrapadas o por un pasado lleno de reproches y de amarguras y de heridas sin resolver, o por un futuro lleno de ansiedades y de angustias que no van a poder resolver hoy. Y viven sobreactivados, intentando
la ansiedad es un temor anticipado, es miedo al futuro, es miedo a lo desconocido, es estar angustiado por lo que yo no puedo manejar. Yo veo en este padre un hombre que hizo lo mejor hoy y nos diría, haz lo mejor hoy para que no te arrepientas el día de mañana. Quizá habéis escuchado aquella ilustración de esa familia con la que vivía un abuelo ya entrado en años, anciano, enfermo, debilitado, con problemas motores, con Parkinson. Y un día estaba el abuelo en la mesa comiendo con la familia y la torpeza de sus manos, avejentadas, envejecido, hizo que rompiera la vajilla, golpeó sin querer la vajilla. El hijo del abuelo, de una forma brusca, le habló y desde ese día en adelante decidió, desde ahora en más, te voy a poner una mesa aparte con un mantel de plástico y te voy a colocar un plato de madera para que no tengamos más este problema. Pasaron las semanas y un día ve que su hijito estaba haciendo algo con un trozo de madera. El padre le preguntó, ¿qué estás haciendo, hijo? Ya podéis imaginar la respuesta. Estoy fabricando el plato con el que te vas a alimentar cuando tú seas viejo como el abuelo. Qué triste, qué lamentable y qué importante es que nosotros tomemos decisiones sabias para hacer hoy lo que estamos a tiempo de hacer hoy para no arrepentirnos el día de mañana. Este padre no vemos en la parábola que viviera con autorreproches, con amargura, con ansiedades, con dolor sí, pero no con amargura hacia sí mismo, porque este padre supo hacer lo que correspondía hacer cada uno de sus días. ¿Qué más nos diría este padre? Este padre nos diría, nunca cierres la puerta a la reconciliación. Nunca cierres la puerta a la reconciliación. Nuestro Padre Celestial es un Dios reconciliador, conciliador. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno para con todos. Dios está esperando que todos los hombres, ¿qué dice la Escritura? Que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Así es Dios. Qué triste es cuando en momentos donde nuestros afectos y nuestras sensibilidades más profundas se ven lastimadas, se ven dañadas, nosotros tal vez reaccionamos con amargura, reaccionamos con rencor y decimos a alguien, le ponemos un ultimátum, ponemos amenazas y le decimos, mira, si haces esto o si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más. Nosotros, hermanos, no estamos para dinamitar puentes, no estamos para cerrar caminos, no estamos para poner candados. Nosotros estamos para ser colaboradores con nuestro Padre Celestial, que siempre está abierto a la restauración. Lo que hizo este hijo, lo que me hizo esta persona, lo que hizo mi abuelo, lo que hizo mi primo, lo que hizo este hermano, es imperdonable. Ese vocabulario no debería formar parte de un hijo de Dios. Ayer justamente Pastor Marcelo me recordaba un libro que para mí fue de mucha bendición, Incondicional se titula. Y es un libro que por entero trata sobre el perdón. El perdón de Dios hacia nosotros, ¿cómo es? Aún siendo, dice la palabra del Señor, usted fíjese,
Nosotros necesitamos imitar el ejemplo, el modelo, el espíritu del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Integremos este concepto cuando decimos que queremos imitar las pisadas de Jesús. No lo dejemos al margen. No digamos, bueno, pero en este caso esto es diferente. Yo no soy Jesús, hermano, eso es un engaño del enemigo. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cualquier cosa que baje ese estándar no agrada al Señor. Este padre es un padre que dejó abierta la puerta de la reconciliación. Nuestros hijos pueden fallar, nuestro cónyuge puede fallar, nuestros amigos nos pueden fallar, pero nunca, nunca dejemos cerrada, nunca cerremos la puerta a la reconciliación. Escuché en una ocasión una historia, una madre con una hija, madre sola con la hija, viuda, crió a esa hija con el esfuerzo, con tesón, con trabajo. Todos los días de su vida se volcó. La niña entró en la adolescencia, no superó adecuadamente, llegó a la juventud, fue acumulando rebeldía. Y un día le dijo a la madre, madre, yo quiero vivir mi propia vida. Y yo quiero irme, yo tengo otros planes para mí. Pasaron días y finalmente la hija le dijo, me voy. La mamá, con todo el dolor del corazón, la acompañó, cruzó el jardín de entrada de la casa, la acompañó hasta la puerta, abrió la puerta y le dijo, hija, desde ahora en adelante esta puerta va a permanecer abierta. Arrancó una flor blanca del jardín, se la dio y le dijo, quiero que cada vez que veas una flor blanca en el camino de la vida, te acuerdes que aquí está tu madre con los brazos abiertos esperándote. Pasaron los años. Esta chica efectivamente recorrió un camino semejante al que acabamos de leer en la parábola del hijo pródigo. Desperdició su vida, se metió en vicios, arruinó su salud. Un día estaba con ideaciones suicidas, caminando cerca de un puente, y un pastor que iba camino a predicar la vio perturbada, le habló del Señor, la invitó a asistir a la iglesia. Esta chica escuchó, de niña había oído, había sido enseñada por su mamá, y el pastor cuando se marchaba algo lo hizo volver sobre sus pasos. Antes de salir de su casa, la hija del pastor le había regalado una flor blanca que llevaba en la solapa. Volvió sobre sus pasos y se la dio. Esa chica en ese momento, cuenta este testimonio, tuvo luz interior. Y recordó las palabras de su mamá. Poco tiempo después fue acompañada por este pastor de regreso a su hogar. Hermano, hermana, nunca cierres la puerta de la reconciliación. No te blindes, no te conviertas en rehén de la amargura con el que el daño te ha querido dañar. No permitas que el daño te cambie a ti. Lo peor que puede hacer el mal con nosotros es cambiarnos por dentro. Es convertirnos a nosotros en alguien malvado. Nosotros en Cristo tenemos el poder y la autoridad de que esto no ocurra. Porque en Él estamos completos. Ante Él estamos plenos. No necesitamos ninguna explicación extra. Él nos acepta tal y como somos. Y estamos llamados a ser reflejo de su carácter y de su naturaleza. ¿Qué más nos diría este padre si tuviéramos la ocasión de estar con él? Yo creo que nos diría, mantente siempre dispuesto y provee para la restauración. No solamente es no cierres la puerta, sino
trabaja en pro de la restauración. Mira qué interesante lo que dice el versículo 17. Perdón. Bueno, no lo tengo aquí porque son muchos versículos los que hablan acerca de esto. El hijo regresa y el padre, ¿qué tenía? ¿Ha notado este detalle? El padre tenía anillo, tenía calzado, tenía vestido, tenía becerro, tenía siervos para poner a su disposición, tenía recursos que había preparado y predispuesto para la restauración. Yo creo que el padre vivía orientado, vivía mirando, ese día el padre estaba mirando el horizonte por el cual el hijo se había ido y podía regresar. Nosotros muchas veces adoptamos una postura místico, espiritual, religioso, pasiva. Decimos, bueno, si Dios lo quiere hacer, ¿ha escuchado esta? Si Dios lo quiere hacer, yo estoy dispuesto. Si Dios lo quiere hacer, que lo haga. Hermano, Dios lo quiere hacer. Lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo juntamente, lo quiere hacer en cooperación con su cuerpo, con su iglesia. Dios lo quiere hacer. Dios lo hizo. En esta historia lo hizo, pero para ello el Padre tuvo un protagonismo principal. Mantente predispuesto. Este padre me diría, mira, no solamente estate abierto a la restauración, provee, oriéntate, prepárate en dirección a esa restauración. Este hombre había hecho provisión para ello. Había unas sandalias de la medida del hijo. Había una vestimenta nueva de la talla del hijo. Había un anillo que le calzaba justo en la mano y que no es simplemente un adorno, un ornamento decoroso. Usted sabe lo que representaba ese anillo. Ese anillo le daba la facultad, era la tarjeta de crédito, esa del banco que te da sin límite, la oro. Aquí está, me representas, puedes hacer negocios, puedes poner el sello en los acuerdos comerciales que establezca. Tenía todo preparado para esa ocasión. ¿Qué nos diría? En quinto lugar, este papá nos diría, llena tu hogar y tus relaciones de recuerdos positivos. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, que este hijo, volviendo en sí, dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe por qué dijo eso ese hijo? Porque él había vivido en un hogar en el cual se habían cultivado los mejores recuerdos. Se había vivido la mejor ética, la ética que se conforma a los valores del reino de los cielos. Este hombre no era un tirano que maltrataba a sus siervos. Este padre, era un hombre generoso, bueno, respetuoso. Yo creo que si esta historia, que es una parábola, hubiera tenido lugar en el mundo de entonces, todos los vecinos hubieran pensado que este hombre era un insensato, un falto de comprensión. ¿Qué padre hace esto? ¿Qué necesidad de repartir? Dice la Escritura, y plural, les repartió sus bienes, al hijo menor y al hijo mayor también. El padre no tuvo un dominio absorbente, asfixiante sobre sus hijos. No tuvo una actitud prepotente, manipuladora hacia sus hijos. Este padre fue un padre con todas las letras. Voy a hacer una pequeña digresión ahora, un desvío, un paréntesis. Yo creo que una de las crisis enormes
que tiene nuestra sociedad actual es la de padres. Padres con mayúsculas. Padres que ejercen la paternidad con responsabilidad, con amor, con sabiduría, que son reflejos de nuestro Padre Celestial. Recién acabo de decir, si esta historia hubiera tenido lugar, porque es una parábola, es una historia ficticia que Jesús diseña para confrontar a los fariseos y a los publicanos que estaban rebotados, permitir la expresión, porque Jesús comía, compartía, estaba con publicanos y pecadores. Y los fariseos y los religiosos se incomodaban. Esta historia no ocurre en el mundo real de aquella época, pero esta historia es la historia de la revelación de Jesucristo, nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, que dejó su trono, que dio todo, que vino a este mundo, que nos amó y que nos sigue amando con amor incondicional. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de aprovechar nuestro presente, aprovechar el día de hoy. Hermano, papá, mamá, no te vayas a la cama sin tocar, sin acariciar, sin besar, sin abrazar, sin mirar a los ojos a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos. Tenemos medios de sobra para comunicar y que la vida de Dios fluya. Y muchas veces el enemigo nos tiene con las manos atadas. Ese padre pudo llenar de recuerdos agradables cada uno de los días de ese hijo que aún en la pulsión del abandono, de la ruptura, del alejamiento, de la locura, un día entendió, ¿qué hago yo aquí? Volvió en sí. Qué frase preciosa. Volvió en sí. Los chavales hoy en día nos dirían, le cayó la ficha. A veces vivimos tildados, colgados, como las computadoras que de pronto empiezan en un bucle. Este chico hizo eso, pero un día volvió en sí y trajo a la memoria. Nosotros tenemos, mire, cuando estudiamos neurología, yo estudié psicología, cuando estudié una de las asignaturas psicobiología, me llamó la atención enormemente el hecho de que las experiencias vitales, los recuerdos, la memoria, en última instancia implica una modificación fisiológica, neuronal, en algún lugar, de alguna manera, a nivel fisiológico, las neuronas se conectan de una manera diferente a como estaban conectadas antes a partir de determinadas experiencias. ¿Cómo quieres que se conecten las neuronas de tus hijos, de tu esposa, de tus amigos? En parte, depende de ti y depende de mí. Este padre nos diría, llena tu hogar de recuerdos agradables. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, de bendecirnos, de celebrar la vida del Señor, de acompañarnos, de dar palabras que alientan, que bendicen. Usted sabe que las palabras crean realidades. Por la palabra de Dios fue creado el universo. Hay toda una especie de teología que yo no comparto en cuanto a la confesión positiva y a la verborragia mágico-mística en la que hay personas que viven queriendo manipular a Dios a partir de lo que dice. Entonces dice, hermano, cuídese porque no sé qué, no sé cuánto. Dice, lo rechazo, ¿no? Y porque cree que si no dice lo rechazo, le va a pasar. O si es una cosa buena, dice, lo recibo eso. Y viven enganchados en todo este juego. Es como que Dios pasó a ser el títere que yo manipulo a partir de las palabras que yo pronuncio. Yo no creo en eso. Pero la Biblia dice
que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y no vamos a meternos en esto, porque esto es otro mensaje. Pero nosotros con nuestras palabras y con nuestras verbalizaciones tenemos la oportunidad de crear recuerdos que puedan ser puntos de rescate en momentos determinados de aquellos que están a nuestro alrededor. Y tenemos la responsabilidad delante de Dios de hacerlo. Este Padre lo hizo. Amén. En último lugar, ¿qué nos diría este Padre? Este Padre nos diría, construye relaciones marcadas por la gracia. Construye relaciones, edifica relaciones marcadas por la gracia. Lo que hizo este padre con sus hijos, hermano, fue gracia pura. ¿Qué obligación tenía de darles, de repartir los bienes? ¿Qué obligación tenía de recibir al hijo que volvió? ¿Qué obligación tenía de salir de la fiesta para hacer que el hijo que no quería entrar, intentar que entrara? ¿Qué obligación tenía? Ninguna. Es gracia. Gracia. Es la gracia de Dios. Lo hizo porque quiso. Y diría más, lo hizo porque Él era así. ¿Usted conoce la historia de la rana y el escorpión? No. ¿La sabe? Había un escorpión que se estaba ahogando en el medio del río. Y la ranita fue, se acercó y le dijo, si no me picas, yo me meto abajo tuyo, te saco a la orilla y te salva la vida. El escorpión le dijo, sí, te prometo que no te pico. ¿No? Entonces así lo hizo. Cuando salió, iba bajándose el coso, le metió un picotazo y la mató. Y entonces había por ahí adelante un pajarito y le pregunta, ¿y por qué hiciste eso? ¿Sabe lo que le dijo el escorpión? Es que yo soy así. Este padre hizo lo que hizo, no como una imposición, como un teatro impuesto, como una cosa. Lo hizo porque él era así. Hermano, actúa conforme a la naturaleza que ha sido implantada por el Señor en tu corazón. No basta que digamos cantando, ¿cuántas veces desde chiquitito yo cantaba ese coro, Señor, quiero ser como Cristo, quiero ser como Él? Y a veces uno de forma infantil canta esto sin saber realmente lo que está cantando. Y a medida que pasan los años y enfrentas situaciones determinadas, el Señor, el Espíritu de Dios viene y te recuerda y te dice, eso es lo que quieres, eso es lo que me dijiste, yo soy así, yo lo hice antes. Necesitamos en nuestra comunidad, Madrid necesita una iglesia de gente que quiera ser como Cristo, de familias que expresen la vida de Dios, de gente que se mueva en gracia. Gracia es ese favor inmerecido. Gracia es todo lo que va más allá de lo que es obligación. Nosotros hacemos muchas veces y nos ceñimos y tendemos al legalismo y miramos a ver lo que está estipulado en el apartado, en el inciso, en el desarrollo, y llegamos hasta ahí. Gracia es ir más allá de ahí. Esto es lo que hizo este padre. Este padre construyó relaciones basadas en la gracia. Gracia es favorecer a aquel que no lo merece, pero lo necesita. Gracia es no desistir de aquellos que desistieron de ti.
Gracia es dar amor a quien te hiere. Gracia es ser grato para quien te da la espalda y es ingrato. Gracia es servir aún a tus enemigos. Gracia es bendecir a aquellos que te maldicen. Gracia es orar por aquellos que te critican. Gracia es vencer el mal con golpes de bondad. Este Padre es un modelo de gracia. A veces da la sensación que nosotros leemos la Biblia con el frasquito de Típex en la mano. Porque todo esto que estoy diciendo lo dice claramente Jesús. Haced bien a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, por los que os persiguen. Si alguno te pide que lleves la carga 1 milla, ve con el 2. Gracia es ir más allá de lo que dice el estándar legal, aún el estándar religioso. Cuando falta gracia en nuestras vidas, en nuestras casas, corremos el enorme riesgo de priorizar, de valorizar las cosas más que las personas. Y nosotros necesitamos reflexionar y posicionarnos y dejar que el Espíritu de Dios alumbre nuestro interior en este sentido. Escuché en una ocasión una ilustración, yo no sé, una anécdota, una historia. Quisiera creer que eso no ocurrió. Lamentablemente, muchas veces estas historias son superadas por la realidad. Se cuenta de un hogar que habían tenido un hijo y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y sacrificio habían logrado comprarse el coche de sus sueños. A los hombres nos gustan los coches, a mí me gustan los coches, especialmente nos gustan coche nuevo, un coche, siempre ando mirando cosas, nunca me compro uno, tengo un Laguna del año 2004 y como funciona, después digo, ¿para qué voy a comprar otra cosa si va bien? Pero por ahí hay momentos que me da el entusiasmo y ando mirando y qué sé yo, pero bueno, ese es otro capítulo. Pero esta familia se compró un coche precioso, con tapizado el mejor, con las mejores cosas. Y un día salieron de su casa, el coche quedó en el garaje, siempre protegido. Y el hijito pequeñito del matrimonio cogió un rotulador, de esos rotuladores indelebles, ¿sabe del cual estoy hablando, no? Y dijo, voy a hacer uno, ya que a mi papá le gusta tanto el coche, voy a hacer unos dibujitos para papá. Y se dedicó a pintar el coche. El niño inocente, cuando llegó el papá y vio aquello, lo miró con inocencia. El padre entró en furia, en colapso. Hizo un desastre. Le cogió las manos y lo comenzó a golpear de una manera dura, cruel. Estaba enajenado el hombre. La madre también, en ese momento, finalmente la madre cuando vio que aquello se les estaba yendo absolutamente de control, intentaron pararlo, corrieron con el niño al hospital, lo curaron, lo vendaron, pasaron los días, pero fue imposible salvarle las manitos a ese niño. Pasó el tiempo y un día el papá ve que el niño se acerca, las manos todavía vendadas, y el niño levanta las manos hacia arriba y le dice, papá, nunca más voy a pintarte el coche. Dice esta historia, yo no sé si es real o no, bien pudiera serlo. La mamá enloqueció y el padre se quitó la vida. Hermanos, construyamos ambientes marcados por la gracia de Dios. La gracia de Dios valora más las personas que las cosas. Tal vez
Pienso, tal vez tú estás en esta mañana en este lugar y no viviste en ese hogar perfecto, con ese modelo de padre perfecto. Tal vez sí, tuviste un padre amoroso, tal vez fuiste castigado, tal vez los modelos que han ejercido una influencia significativa en tu vida te marcaron de una forma determinada. Pero todos nosotros tenemos la oportunidad de venir al Padre de las luces, aquel en el que no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra de Dios, aquel que tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Y esto no es psicología, esto no es psicoterapia, esto no es humanismo, esto no es autoayuda, esto es el milagro de la obra de Dios que trae a nosotros una nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Y ese es un estado, y es un estado dinámico. No es una posición que garantiza un pasaporte al cielo. Es un estado que marca una dirección de vida. Estamos llamados a ir de gloria en gloria. Por eso ya, para terminar, solo quiero recapitular. Si hoy tuviéramos la oportunidad de compartir con ese papá, nos diría: no todo sale como lo soñamos o lo esperamos. Nos diría: hazlo mejor hoy para que no tengas que ser consumido por la culpa, por la carga de conciencia el día de mañana. Nos diría: nunca cierres la puerta a la reconciliación. Nos diría: implícate en la reconciliación. Sé proveedor. Orienta tu vida hacia. Construye puentes, restaura puentes si se han roto. Nos diría: llena tu hogar y tus relaciones de recuerdos positivos. Nos diría: vive en un hogar marcado por la gracia de Dios. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por esta parábola tan preciosa, tan transparente, tan clara de cómo eres tú con cada uno de nosotros, cómo nos has tratado, cómo nos sigues tratando y cómo quieres que nosotros nos movamos en este mundo. Señor, tú ves aquí en esta mañana entre nosotros, quizá hay hermanos que están experimentando en sus propias vidas el dolor de frustraciones, de rupturas familiares, de hijos que están viviendo etapas de rebeldía, de enfrentamiento, de enfado, o de padres que están actuando mal. En fin, tú nos conoces, Señor. Nosotros queremos decirte en esta hora: te necesitamos, Señor. Necesitamos la inspiración, el soplo de tu Espíritu, trayendo un aire nuevo en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor, tú eres el Dios que hace todas las cosas nuevas y que por tu palabra han sido creadas y son sustentadas todas las cosas. Haz esto en nosotros, Señor. Envía tu palabra hoy sobre nuestras vidas, te lo pido. Te pido que envíes tu palabra sobre aquellos hermanos, aquellos hogares que están sufriendo el quebranto, el dolor, y que la referencia de tu palabra, la inspiración de tu palabra, produzca fe en nosotros para movilizarnos en tu dirección. Los primeros que queremos volver en sí somos nosotros, Señor. No queremos mirar a otros, no queremos que cambien las circunstancias externas a nosotros. Queremos que tú nos cambies por dentro día a tu misma imagen, Señor. Esta es nuestra oración, Señor, en esta mañana. Esta es nuestra oración. Si quieres, te invito a ponerte de pie y vamos a unirnos al grupo de alabanza. Vamos a hacer un altar ahí donde estamos delante del Señor. Amén.